Un saludo a todos, sean bienvenidos a este curso de Historia del Diseño. Hoy vamos a tratar este tema, América, migraciones del diseño, y vamos a conectarlo un poco con lo que venimos trabajando sobre la Bauhaus. Y básicamente lo que pasó fue que la Bauhaus fue obligada a cerrar por el partido nazi, y muchos de estos grandes pensadores y profesores no estaban de acuerdo con esa filosofía del superhombre, ni estaban de acuerdo con ese magnicidio tan fuerte que se dio en esa época, y los profesores migraron a América, principalmente Estados Unidos, y allá fundaron nuevas escuelas. Laszlo Molinaghi fundó lo que se va a llamar la Nueva Bauhaus, que no fue una escuela tan importante, pero sí enseñó todo lo que se enseñaba en la Bauhaus. Y Walter Gropius va a fundar también una facultad de arquitectura. Les voy a hacer varias recomendaciones. Les recomiendo esta miniserie desarrollada por Filmin, que se llama Bauhaus, una nueva era. Se encuentra en la plataforma Filmin o se encuentra en internet en algunas páginas. También hay una película muy reciente por los 100 años de la Bauhaus, se llama Bauhaus, y habla sobre la lucha de las mujeres para legitimar su lugar dentro de una escuela que era principalmente llena de hombres. Las mujeres tenían un papel muy importante, pero tenían un cupo y un límite de participación. Entonces creo que es una película bastante interesante para ustedes que están interesados en este curso de Historia del Diseño. Y como lo decía, Laszlo Molinaghi y Walter Gropius fueron a América, y muchas de sus enseñanzas fueron aplicadas allá y generaron transformaciones en el mundo. Hablar de la terminación de la Bauhaus en Alemania nos ubica en la Segunda Guerra Mundial, que es el magnicidio más grande. Se dice que murieron alrededor de 15 millones de personas. Esto lo cambió todo: la ciencia, la tecnología, el diseño, la manera de cómo se entienden los conflictos. Y básicamente se da un interés por territorio. Es una prolongación de la Primera Guerra Mundial y de los intereses de Alemania. En este conflicto bélico será muy importante el papel de Estados Unidos, que gracias al papel que imparte en la guerra, genera esa imagen de salvador del mundo que ha querido proyectar desde hace mucho tiempo, con sus ideales de libertad, pero también con su idea de hegemonía. Recordemos que el partido nazi tenía toda una filosofía, una estética. O sea, fue también una campaña propagandística muy grande, que lo que hizo fue lavarle el cerebro a una población. Ya esta gente creía que de verdad eran una raza superior. Los desarrollos técnicos que generó la guerra fueron muy importantes en cuanto a todo tipo de tecnologías, metal, mecánica. Los principios de la internet fueron desarrollados acá, en la industria de la manufactura, la industria mecánica de autos y de la aviación. Pero el avance tecnológico más atroz y más importante, porque va a cambiar el rumbo de la historia humana y de la guerra, es la invención de la bomba atómica, la cual fue
probada en Hiroshima y Nagasaki. Y esto es lo que realmente le pone el fin a la guerra, porque el hombre ya entró en otro estado. Nadie es capaz de luchar con este tipo de daño masivo. Esto mide también los alcances de la guerra. Digamos que las guerras que se libran hoy en día son económicas y son guerras de miedo. De alguna manera estas bombas lo que han detenido es que se maten directamente los bandos, y son guerras indirectas. Es una inversión total de los valores de la guerra, y esto es devastador. En Estados Unidos, que va a ser, digamos, un nuevo foco de interés, se funda el Museo de Arte Moderno. Va a ser una institución muy importante para nosotros los diseñadores, y porque es la primera institución que se va a encargar de poner en un estatus de arte el diseño, y lo va a, digamos, a colocar en el linde de la historia. El Museo de Arte Moderno nace como una iniciativa de grandes empresarios, filántropos, entre ellos los Rockefeller, y fundaron este museo, esta institución cultural, con todo el tema de ayudas y todo el tema de responsabilidad empresarial. Entonces lo que hacían era un espacio para el fomento de la cultura, un espacio para el fomento de la historia y sobre todo el arte moderno, o lo que se catalogaba como un arte nuevo. Recuerden que todas las vanguardias artísticas lo que hicieron fue tratar de negar ese arte tradicional, ese arte mimético que trataba como de simular la naturaleza, y más bien ellos propusieron un arte donde hubiera un componente emocional y un componente no figurativo. Entonces lo que hacen estas instituciones, con unas carteras bastante grandes, fue viajar a Europa y conseguir los cuadros de todas las vanguardias artísticas catalogadas, escribir y teorizar alrededor de ellas. Por esto fue muy importante el primer director del MoMA, que se llamó Alfred Barr, y lo que él va a hacer es catalogar y contar la historia sobre las vanguardias artísticas y ponerlas en un sistema de influencias. El edificio del Museo de Arte Moderno quería ser disruptivo, pero también su concepto no fue bien recibido al principio, porque Picasso, Dalí y todos estos grandes pintores en ese momento era un arte extraño, era un arte que compraban los ricos, pero que tenía cierto recelo aún. Todavía no se había construido la leyenda del todo. Y esta modernidad, miren los edificios que están al lado del MoMA. O sea, el MoMA quería ser la expresión de lo nuevo, del arte moderno. Y a esto nos referíamos al principio del curso cuando hablábamos sobre la modernidad, ¿no? Esa necesidad de componentes totalmente racionales. Ese edificio no tiene ningún adorno por fuera, todo es una expresión propia de la razón. Miren este edificio en su entorno, y hoy en día pues está totalmente mimetizado con los rascacielos y con el vidrio. Acá se va a realizar la primera exposición sobre la Bauhaus, y también esta exposición, que va a ser muy importante, va a recopilar todo el trabajo de la Bauhaus y hacerlo conocer en América y América Latina. A Walter Gropius no le gustó esta exposición porque pone los objetos de la Bauhaus, que eran al servicio de la sociedad, objetos útiles,
como obras de arte inútil. Y entonces muchas de las sillas que son para sentarse están pegadas de los muros como si fueran cuadros. Y también contaba la historia como si estuviera fosilizada, y realmente esa no era la idea de la Bauhaus, pero digamos que con la conformación de un mito también vienen estas cosas. El trabajo de Alfred Barr fue muy importante porque fue el primero como en escribir sobre las vanguardias artísticas, teorizar alrededor de esto y generar unas conexiones. Este esquema súper famoso, y en cómo, digámoslo así, las vanguardias artísticas se relacionan entre ellas, ¿cierto? Y uno puede entender como todo lo que se gestaba. Y miren que alrededor de este esquema pues podemos ver todos los temas que hemos trabajado en clase. Miren que están las vanguardias artísticas, su relación con la Bauhaus, la arquitectura moderna, la modernidad en sí, el neoplasticismo, la estética de la máquina. Miren que son los temas trabajados en el curso, teorizados en algún momento por Alfred Barr. Hay una cosa que va a ser también muy importante para el diseño, y es la casa suburbana y la creación del sueño americano. Y entonces la guerra termina y todos estos veteranos de guerra se les vendió un sueño. Yo creo que muchos hemos visto en películas lo aterrador que es este tipo de casa, ¿no? Todas las películas de terror pasan en estas casas, y es que el sueño americano lo que creó fue un ideal masificado de la casa con antejardín y con patio trasero a través de la publicidad, y esta casa venía con toda una parafernalia de cosas, ¿no? Con los electrodomésticos, con una forma nueva de vestir, con una publicidad y con el carro. O sea, estas casas eran alejadas de los centros urbanos, entonces por lo tanto eran una necesidad. Y esto se gestó gracias como a esa cultura de masas, pero también a esa idea de capitalismo que se estableció entre los gobiernos y que se estableció entre las industrias. No es casualidad que estas casas quedaran tan alejadas de los centros urbanos. Eran casas donde el transporte público no se pensaba, sino que todo dependía del automóvil, y el automóvil y el televisor van a ser el centro de este tipo de vida, ¿cierto? Y entonces acá aparece también todo el tema del consumo y el papel de la mujer, que fue, digamos, relegada a ese tipo de vida. Era la mujer que administraba el dinero que le daba el esposo y compraba los electrodomésticos, entonces pone a la mujer también en el centro del capitalismo. Entonces acá se genera una disrupción en los modos de vida gracias, digamos, a la bonanza después de la guerra, generada como los ganadores. Ustedes saben que siempre se llevan las revendas. En este caso, Estados Unidos gana la guerra y lo pone como potencia económica de la época. Las grandes invenciones que van a cambiar nuestro estilo de vida, una es la lavadora, el refrigerador y esta publicidad. Y entonces el veterano de guerra con sus hijos en el jardín trasero, comiendo con los vecinos, y el sueño americano perfecto con un Cadillac. También este modelo se generó en todo el mundo. El sueño americano se esparció, y la casa moderna racional también se esparció, y sus modos de vida, la tecnología agregada a esto. Esta es la película de Jake Stati, Mi tío. Se las recomiendo también, una película súper buena para hablar de estos temas. Y la publicidad, ¿no? La casa suburbana y la vida en sueño americano, que va a depender también del televisor y de la publicidad. Entonces todo es un producto. Los juguetes, todos son productos masivos. Los juguetes, los electrodomésticos, la ropa, la casa, el carro. Entonces miren que de alguna manera
Y eso también ha transmutado en nosotros esa idea de que para ser feliz hay que tener una casa y un carro. El arte pop también va a ser un referente, un hito muy importante para este curso, porque digamos que para movilizar la guerra y movilizar la credibilidad, los dos bandos lo hicieron. Alemania también, como lo veíamos en la clase pasada, al final también liberaba una campaña de, ¿cómo decirlo?, de alienación de las personas. Estados Unidos también generó unas publicidades súper famosas. Miren esta, sobre el reclutamiento. Esto es famosísimo. Coca-Cola. O sea, hay unas imágenes. Las imágenes de la publicidad cada vez fueron tomando más fuerza dentro de la cultura y se generó ese concepto de cultura de masas, donde gracias a la publicidad podíamos identificarnos entre nosotros y nuestros gustos y dónde comprar y qué comer. Los cómics también, que fueron como esas representaciones ficticias de la guerra, de la tecnología, de los intereses, pero también de los ideales, ¿cierto? Acá se esconde esa idea del superhombre que siempre hemos tenido, ¿no? De que el hombre es el ser superior de la creación. Entonces nos creamos a los superhéroes y bueno, esto también va a ser una cosa súper importante para el entretenimiento, para el capitalismo, pero también para el arte, ¿no? Entonces la disolución entre arte y publicidad. En algún momento la publicidad se creía una cosa, digamos, menospreciable. Andy Warhol, que es el gran exponente del arte pop, dice: no, esto es arte porque es la expresión humana propia. Y entonces él coge todas estas iconografías generadas por la publicidad. Entonces las latas de sopa Campbell, las cajas de jabón Brillo, y las convierte en arte, ¿no? Y en expresiones, las iconografías de la época, la gente famosa, Marilyn Monroe, ¿cierto? Y estos retratos, él los modifica con estos colores psicodélicos propios de los años 60. Y este hecho histórico, este movimiento pop, va a influenciar a la moda fuertemente, con lo que va a ser todo el tema del kitsch y estas estéticas y estos colores, ¿no?, tan fuertes. También unos diseñadores muy famosos y muy importantes para esta época son los Eames, Ray y Charles. Ellos dos eran arquitectos y ella era artista. Ellos diseñaron como las sillas más icónicas de esta época. Yo creo que todos nos hemos sentado en una silla Eames, de alguna u otra manera, sin saberlo, hemos estado sentados sobre una especie de obra de arte. Yo creo que ellos son los diseñadores más importantes de muebles de la historia, debido a que ellos fueron capaces de interpretar todo lo que pasaba con la casa americana y con los desarrollos técnicos de todo este tema de doblado de la madera con vapor, la ergonomía, el diseño de vanguardia, la reinterpretación de la Bauhaus, y hacer estos muebles que son tan famosos y tan importantes y además tan cómodos. Les agradezco su atención en esta clase. Vamos a continuar como con estas diásporas de la Bauhaus, ¿cierto? De alguna manera todavía está presente, pero también de las tendencias del arte que revolucionan el diseño de muebles, el diseño de modas, el diseño de arquitectura y espacio. Y vamos a seguir con esta reflexión en América y América Latina. Un saludo a todos y espero que se estén cuidando.